Tú que estás viendo esto, piensa en el primer conocimiento histórico que se te venga a la cabeza cuando recuerdas lo que estudiaste en la escuela. Hablamos de guerras de independencia, o tal vez de la conquista de América, o tal vez de alguna revolución en tu país. Pues, ¿por qué no recuerdas nada de la época antigua? ¿Será porque no lo enseñan bien o lo enseñan poco? De todas maneras, en este video, el último romano te invita a cuestionarte: ¿tiene la historia una deuda con la época helenística? Intro intrare. Aunque el sistema educativo bebe directamente de la historia, este comúnmente evita sorbos importantes. Al menos en los países de América Latina, no te debería sorprender si te revelo que la historia se enseña mal, pero en este caso no hablaremos de la falta de material didáctico o de los muy abundantes profesores aburridos en la materia de historia. En esta ocasión hablaremos de contenido y de lo poco que se habla en nuestros libros de historia e incluso en muchos otros espacios de la época helenística. El helenismo no es un término ajeno a este canal, pero este video intenta dar un espacio al por qué esta época de la historia debería conocerse en los espacios oficiales de divulgación histórica. Como muchos sabrán, es el conquistador Alejandro Magno quien abre las puertas de la historia de la época helenística. Alejandro había conquistado Asia Menor, Oriente Próximo, Egipto, Mesopotamia, Persia y grandes porciones de Asia Central y del Indostán. Pero el conquistador no podría disfrutar mucho tiempo de sus conquistas, pues fallecería de malaria con solo 33 años. Si algo nos ha enseñado la historia, es que casi siempre que muere un gran conquistador poco después de sus conquistas, estas quedan anuladas o no logran preservarse en la historia. Pero Alejandro era diferente, porque era un semidios hecho persona, un semidios tan grande que ensombrecería a otros titanes casi tan grandes como él. Personajes como Seleuco, Ptolomeo, Antígono y Demetrio, que en cualquier otro contexto histórico podrían ser protagonistas por sí mismos de una época completa, fueron los encargados de asegurar, ya no para Alejandro, sino para la cultura griega, todos los nuevos territorios. Fue esto la época helenística, la época en la que se mezcló Grecia con el mundo conocido, donde podías encontrar templos a Zeus en Palestina, estatuas de Buda al estilo griego y altares a dioses híbridos entre el panteón griego y egipcio en el delta del Nilo. Fue la época que más nutrió a Italia y al norte de África de una rica cultura griega, vital especialmente para el desarrollo de Roma. Fue la época en la que podías encontrar hindúes viviendo en Alejandría, comerciando de día y leyendo a Homero de noche. Fue la época en la que ciudades de Uzbekistán o Turkmenistán se parecían tanto a Atenas que poco tenían que envidiarle. Fue la época en la que la inconquistable India se arrodilló frente al imperio indogriego, que practicaba el budismo mientras usaba falanges macedónicas. Miren, yo pasé la escuela en Cuba y ahí estudié historia. Y no es que la educación en Cuba sea mala, pero nunca me enseñaron que hubo, por ejemplo, entre las guerras del Peloponeso y el ascenso de Roma. Y créanme que me sorprendí como no tienen ni idea cuando leí después que precisamente Roma había conquistado el mundo griego. Pero cuando uno estudia profundamente el período helenístico, las sorpresas le caen a montones. La historia que te enseñan te habla de cómo Esparta derrotó a Atenas, pero no te dicen qué fue de Esparta tiempo después. La historia que te enseñan te dice que Roma fue la dueña del Mediterráneo, pero no te cuentan cómo. La historia que te enseñan te habla de la biblioteca de Alejandría y de sus saberes, pero no te dice cuáles. Todas estas preguntas tienen sus respuestas en la época helenística, que fue absolutamente decisiva para Roma y a su vez para nuestro propio mundo moderno. Esparta tuvo un aciago final. Durante la mitad del período helenístico, Macedonia era la potencia hegemónica de Grecia. Esparta, por su propia naturaleza,
no estaba condicionada para ser un estado pacífico e intentó hacer sombra al reino macedónico. Sus intentos por expandirse al mando del rey espartano Cleómenes III fueron brutalmente rotos en los campos de Celacia por el rey macedonio Antígono III Dosón. Esparta poseía un ejército cuidadosamente seleccionado entre una escasa población masculina apta para el combate, y tras la derrota, Esparta ya no estaría en condiciones de ser el gran estado de antaño. Roma, por otra parte, no creció de la noche a la mañana. Existieron episodios entre su expansión contra los pueblos itálicos y su guerra contra Cartago, y eso fue precisamente la conquista romana de la Magna Grecia. En el sur de Italia, desde hacía siglos existían fuertes ciudades-estado griegas, encabezadas comúnmente por poderosas polis como Tarento y Siracusa. Sin embargo, alrededor del año 280 a.C., el conquistador griego Pirro de Épiro se había proclamado protector de la Magna Grecia y se enfrentó en violentos combates contra la República Romana. Mucha tinta puede correr sobre las guerras pírricas, pero a pesar de la igualdad de fuerzas, Pirro acabó perdiendo y Roma no pudo ser detenida en su conquista de la Magna Grecia. 30 años después, comenzaría la Primera Guerra Púnica. En cuanto a la Biblioteca de Alejandría, su contenido requiere definitivamente un video por sí mismo, pues resumir sus miles de manuscritos en un par de minutos en video no sería sino una falta de respeto a los grandes eruditos de la época. Pero de lo que sí hablaremos en este video serán de datos súper asombrosos de la época helenística que cuando me enteré me dejaron la piel de gallina. Es que son absolutamente maravillosos, solo miren esto. A mediados del siglo III a.C., Hierón II de Siracusa ordenó la construcción del mayor barco que la antigüedad jamás había conocido hasta ese momento. Ofrecido como regalo a Ptolomeo III de Egipto, el barco fue tan complejo que en su construcción demoró varios años. Contaba con armas para defenderse, 12 anclas, espacio para 600 personas, jardines, un gimnasio y un templo. Y fue precisamente en este periodo que el mundo vio nacer a la mayor estatua de la historia hasta ese momento, el Coloso de Rodas. Alcanzando a medir 35 metros de altura, fue un monumento gigante ubicado en la ciudad de Rodas. Aunque un terremoto acabó prontamente con él, los restos de la estatua siguieron siendo un atractivo turístico de la ciudad durante 900 años más, hasta que los musulmanes vendieron la estatua como chatarra. Sin embargo, no solo se construyeron grandes obras en este momento. Este periodo es también interesante por sus movimientos bélicos, protagonizados por interesantes y poderosos estados. Tras la Guerra de los Diádocos, el reino de Pérgamo en Anatolia occidental empezaría a agarrar fuerzas hasta convertirse en el mayor aliado de Roma en la región. Grandes son las invasiones celtas al mundo helénico, quienes conseguirían saquear el santuario de Delfos a pesar de la heroica resistencia local. El mundo helenístico vería además dos batallas de las Termópilas, una frente a los celtas y otra entre Roma y los Seleucidas. Estos últimos encabezaron además brutales campañas en sus territorios más cercanos, estando a punto de conquistar Egipto en 2 ocasiones y Asia Menor en varias oportunidades. Sus campañas orientales, sin embargo, serían aún más épicas. En un choque único en la historia, el Imperio Maurya y el Imperio Seleucida se baterían por el control de Pakistán durante el reinado de Seleuco I, saldándose con una derrota de este último. En casos como ese, la guerra no produjo rencores y ambos estados tendrían relaciones cordiales, siendo los griegos quienes más influirían en la India. Cuando bactrianos e indogriegos se rebelaron del control seleucida, establecieron grandes reinos en sus respectivas áreas de influencia, aumentando la helenización de toda Asia Central. La influencia del mundo griego también helenizaría a bárbaros con solo comerciar con estos, siendo el caso de los dacios, los nabateos, los partos y los libios. Habiendo visto todo esto, cabe preguntarnos, ¿tiene por fin la historia una deuda con la época helenística? Pues la verdad es que sí,
sobre todo porque tenemos mucho que recordar, nosotros los hombres del presente, de aquellos que lucharon en el pasado. La naturalidad de la mezcla entre culturas es algo que hoy algunos ven con negatividad, pero la verdad es que si nos remontamos al pasado, los pueblos que rodeaban a Grecia evolucionaron gracias a ella. Es bueno también recordar el heroísmo del pasado, que no se limita a un mero nacionalismo, sino al hecho de querer proteger a tu ciudad, a tu familia, de cualquier devastadora invasión bárbara. La educación debe hacernos recordar también a los gobernantes moderados y capaces, a los eruditos y su rigor intelectual, a las bellas artes y al talento que se consumó para lograrlas. Debemos inspirarnos con Alejandro para el deber, con Menandro para las artes y con Arquímedes para las ciencias. Debemos recordar la oratoria, debemos recordar los templos, debemos recordar la justicia y debemos recordar la unión entre tanta desunión. A veces nos inspiramos de épocas vacías, solo porque nos quedan más cercanas, pero cuando la divulgación sea justa con todas las épocas, entonces recordaremos el mundo que nos falta y que alguna vez tuvimos. Santi Vasili Sri Galu Mata Santi Vasili Sri Galu Mata Santi Vasili